Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, estamos acá en las Jornadas Internacionales sobre la Producción Artística en los Conurbanos, Artes, Políticas y Territorios, dando comienzo al panel que se titula Cartografía Cultural del Gran Buenos Aires, los desafíos de medir el sector cultural desde lo local. Em, Coordinan este panel Matías Arlenga, Julieta Pachano, la que les habla, es Romina Sánchez, y integrantes del grupo de investigación Modelos Organizacionales, Territoriales y Productivos de las Organizaciones, Espacios y Agrupaciones Artístico-Culturales del Distrito de 3 de Febrero en la actualidad. Somos parte del Programa de Estudios Sociales y Políticos en Artes y Culturas Urbanas, Tramas, del Instituto de Investigaciones en Arte y Cultura doctor Norberto Grifa de la Universidad Nacional de 3 de Febrero también. Eh, Tenemos el placer de contar con la participación de Laura Pérez. Después, cuando cada uno hable, cada una les voy a hacer las presentaciones más ampliadas, pero viene en representación del CINCA, de Karina Arellano, que también trabaja en el equipo BASIC de Provincia de Buenos Aires, de Clarisa Fernández, que es docente y está en el CONICET, y de Bruno Macari y Nadia Cosiner de la Universidad Nacional Raúl Escarabrini Ortiz. El panel que convocamos, el tema que nos interesa debatir, voy a leer nuevamente una breve sinopsis para que estemos en sintonía de qué va la discusión y también para el público que quizás no lo leyó antes. Se propone generar una discusión en torno a la complejidad que representan las mediciones culturales, complejidad que puede explicarse en términos generales por el carácter polisémico del concepto de cultura y la heterogeneidad que se presenta cuando tratamos de definir como un sector productivo. El objetivo de este panel es observar cómo se manifiesta esta problemática, justamente en sintonía con las jornadas en el Gran Buenos Aires, atendiendo a los avances y desafíos singulares del contexto y a partir de evaluar experiencias previas o actuales de relevamientos culturales en esta región. También invitamos a poner en discusión la relevancia de indicadores culturales que han sido desarrollados a nivel nacional para pensar lo local, también así debatir sobre la pertinencia y factibilidad de desarrollar indicadores locales, de este modo disponer de cartografías y registros más exhaustivos que reflejen la diversidad cultural de este territorio. Le voy a dar la palabra a Matías Arlenga, que nos va a hacer un comentario más sobre este proyecto que nos une y que nos impulsa a dar esta discusión. Gracias, Romina. Bueno, simplemente añadir que este panel, como decía bien Romina, lo estamos organizando desde Tramas, que es un programa de estudios sociales y políticos en artes y culturas urbanas, que está inscrito en el Instituto de Investigaciones en Arte y Cultura del UNTREF, que es un programa de estudios conformado por docentes y estudiantes de la carrera de Gestión del Arte y la Cultura del UNTREF, y es un programa en el cual tratamos de poner en relación variables territoriales, culturales y sociales. Tenemos distintas líneas y distintos proyectos dentro del programa de estudio. Uno específicamente tiene que ver con esto que mencionaba Romy hace un momento, en analizar un poco la realidad territorial y cultural del distrito de 3 de Febrero. Es un proyecto que venimos desarrollando, que tiene este título que Romina mencionó, Modelos Organizacionales, Territoriales y Productivos de Organizaciones, Espacios y Agrupaciones Artístico-Culturales del distrito de 3 de Febrero en la actualidad. Y un poco lo que estamos haciendo ahora dentro de ese proyecto es mapear, hacer un mapeo colaborativo con las distintas agrupaciones, asociaciones, espacios y organizaciones culturales del distrito de 3 de Febrero, con la idea de construir una plataforma que posibilite la generación de información y la actualización periódica de esa información mediante indicadores que surjan a partir de unas mesas de diálogo, de diagnóstico que estamos trabajando y desarrollando con el sector y que permite a la vez de gestionar esa información, visualizarla en un entorno web. Es en ese marco que estamos llevando adelante una serie de mesas con distintos sectores culturales del distrito de 3 de Febrero para empezar a construir estos indicadores y en este marco es que este, pensamos en organizar un panel de todas estas jornadas para pensar justamente en la complejidad a la hora de construir indicadores y de indicadores que den cuenta de la especificidad
de los espacios y organizaciones en el conurbano bonaerense. Buenísimo, Mati, gracias. Y bueno, vamos a empezar a agradecer nuevamente a quienes se sumaron a participar de este desafío, porque recordemos que son temas todavía muy nuevos, muy incipientes, ¿no? Como, entonces, siempre hay que hacer hincapié que, bueno, que eran parte de nuestro interés encontrarnos y discutir, y con esto también aclaro que después de las presentaciones vamos a darle un espacio al debate, así que quienes tengan preguntas vayan anotando para que no se pierdan y después podamos compartirlas. Vamos a empezar con Laura Pérez. Eh, el título de lo que nos va a presentar es Mapeo Cultural, Alcance y Perspectivas, y nos va a compartir la experiencia del Sistema Nacional de Información Cultural, mejor conocido como CINCA. Laura es investigadora y editora en el CINCA desde el año 2023 y además es licenciada en Ciencias de la Educación y asesora académica en el Departamento de Economía, Producción e Innovación Tecnológica de la Universidad Nacional de José C. Paz. Así que bueno, sin más, Laura, puedes compartir pantalla. Gracias, Romina. Bueno, un disclaimer que se ve que pasé mal el dato, pero estoy en el CINCA desde 2013. Si no, era re poca la Me experiencia. parece. Bien, buenísima Pero la bueno, aclaración. no importa, igual se puede hacer mucho en poco tiempo. En este caso, creo que tenemos las dos cosas. Bueno, voy a compartir la presentación para que sea más didáctico. Avísenme cuando se ve. Se ve perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, antes que nada les cuento que en el CINCA, bueno, yo trabajo hace más de 10 años. En principio me incorporé haciendo un trabajo más de edición de documentos. Nosotros en el CINCA básicamente todo lo que hacemos en algún momento final o bueno, promedio de cada proceso, de cada proyecto, tenemos alguna clase de publicación, ya sea un informe, o alguna expresión en la web. Entonces, por eso, como que nuestra mayor visibilidad es a través de nuestros documentos o de nuestras presentaciones o el mapa cultural, la encuesta. Entonces, como que le damos mucha importancia a ese tipo de productos. Por lo demás, somos un programa relativamente pequeño, aunque con bastantes años de funcionamiento. Y eso, todo lo que producimos está en la web. Todos estos informes a los que me voy a referir están en la web, aún los más viejos, y constituyen un corpus de conocimiento acumulado que a veces hay que reformular para actualizar, pero que en sí mismos, como memoria institucional, nos resultan muy útiles a nosotros. Pero bueno, eh, nosotros en esta jornada nos convocaron a raíz de la experiencia de mapeo, de la posibilidad de territorializar la cultura en un punto, o situarla, ¿no? Mostrar gráficamente y también en términos de información las expresiones culturales del territorio. Que es una de las patas del CINCA, del trabajo del CINCA. Como nosotros lo hacemos a nivel nacional, el, la posibilidad ahora, el desafío era contar algún tipo de experiencia que nos acercara a experiencias más locales. Pero entonces como la premisa es que a pesar de ser una expresión nacional, se puede acceder con la construcción de mapeos más locales, más regionales, teniendo en cuenta que la elección de la escala nacional, provincial, municipal es una elección metodológica que tiene que ver con los objetivos y los propósitos de cada proyecto, ¿no? De cada intención que se tiene. No obstante, la metodología que usamos nosotros a nivel nacional puede servir de punto de partida, pero tiene algunos
muchos, algunos o muchas limitaciones o, si se quiere, necesidad de especificación. El CINCA es un sistema de información integrado a nivel nacional y está integrado por, bueno, información proveniente de diversas fuentes. La información se releva, se procesa, se compila, se toma información de diversas fuentes y en algunos casos se produce información. Y se le da sentido en 4 grandes proyectos que tiene el CINCA, que son la cuenta satélite de cultura, las estadísticas culturales, la encuesta de consumos culturales y el mapa cultural. La cuenta satélite de cultura, brevemente, se realiza en conjunto con el INDEC y se compilan y se trabajan con indicadores de actividad económica para producir series históricas que dan cuenta de la actividad cultural en los diversos subsectores culturales, del empleo cultural, del ingreso, del valor agregado bruto, lo que se conoce como el PBI cultural, o cuánto aporta, cuál es el valor económico de la cultura, cuánto aporta la cultura como sector de actividad económica al conjunto de la economía. Eso se realiza todos los años hay una versión nueva, una edición nueva, y es un programa así con mucha estabilidad. Las estadísticas culturales incluyen estas y otras estadísticas que se realizan a partir de la información que se compila en el CINCA. La encuesta es, como el nombre lo dice, es una encuesta que se realiza aproximadamente cada 4 años, donde se le pregunta a la población acerca de sus consumos culturales. Es una encuesta que se realiza después de un muestreo, hasta ahora siempre fue un muestreo representativo, siempre fue presencial hasta ahora, y identifica grandes tendencias porque se realiza cada 4 años. Y el mapa cultural, la encuesta la realiza el CINCA, pero en general a través de convenios con universidades para hacer el campo y también algunos procesamientos, porque, bueno, no somos tantos como para hacer la encuesta. Y después el mapa cultural, que es lo que ahora vamos a analizar con más detalle, viene a ser como la expresión gráfica de mucha esta información que se releva y se georreferencia. La realización del mapa es, o sea, la concentra el CINCA, pero recibe aportes de los enlaces federales, que son representantes de las áreas de cultura de las provincias que elevan la información nueva. Dicen, bueno, por ejemplo, identifican la existencia de otro centro cultural, lo cargan en el sistema y desde el CINCA lo validamos esos puntos nuevos. O sea que por eso se dice que es medio interactivo y además porque la visualización permite identificar diversas capas o actividades específicas. Bueno, esta filmina es más de lo mismo. ¿Por qué se considera un sistema? Se considera un sistema porque junta información de varios datos, de varias fuentes, y la pone a disposición sin esperar necesariamente lograr la completud o que esté simultáneamente, por ejemplo, si quisiéramos, no sé, mapear centros culturales, que hay muchos. Es bueno, podríamos esperar a tener la información de todas las provincias, de todos los municipios, para poder proponer una base de datos completa, acabada, exhaustiva. Pero posiblemente eso no sea accesible, no sea posible, porque cuando empezás con la primera provincia, hasta llegar a la última, la información de la primera quedó vieja, o algunos datos de unas provincias no se tienen. Entonces la decisión metodológica es
presentarla haciendo las salvedades del caso. Toda la información que se tiene, siempre y cuando sea confiable, esté validada, se presenta y se consigna en cada caso la fuente de información y cuál es su fecha. Bueno, esto del mapa ya lo había dicho, les quería contar lo de la ubicación geográfica y la posibilidad que tiene el mapa de identificar, en este caso que está acá en la filmina, las categorías. O sea, primero puede ser país o provincias y después las categorías que están propuestas en este caso son las artes escénicas, visuales, audiovisual, editorial, formación cultural, multisectorial, patrimonio inmaterial, material, etc. Entonces, si uno selecciona la opción, después de un ratito, se traen todos los puntos de cada una y cada punto tiene su ficha específica donde están los datos de cada punto. Las fuentes de información que usa el CINCA provienen de entidades privadas o públicas, privadas como las cámaras del libro, la Asociación de Empresarios Teatrales de ADET, la Cámara Argentina de Productores Fonográficos, CAPIF, SADAIC, el Ministerio de Educación de la Nación, lo que les dije antes, los enlaces provinciales, que son los representantes que las provincias designan para trabajar en colaboración con el CINCA, y la información proveniente de la Secretaría de Cultura a través de sus programas específicos, el Registro Federal de Cultura, los organismos descentralizados como el INCA, el NAMU, y muchos otros registros administrativos que se toman en cuenta porque, bueno, son registros oficiales. Detrás de la idea de la posibilidad de conformar un sistema y la posibilidad de disponibilizar información, está la construcción teórica de que la información es necesario producirla. Que contar con un dato en sí mismo no es información, no se podría tirar un listado y ya, digamos, o si se puede, la verdad es que la lectura y la posibilidad de apropiación de esos datos va a ser menor o peligrosa en un punto, o cuando uno ofrece una lectura y una posición política, en este caso política y cultural de la información que se está mostrando, para qué, desde dónde, cómo se identifican los sectores, cuáles son los indicadores económicos, todo eso está expresado en todos los documentos, en un corpus teórico que le dan sentido a todos esos datos y que permiten leerlos como información. Por eso cuando hablábamos de cómo se muestra la cultura, bueno, a nivel nacional nosotros la mostramos a través de la cuenta satélite, de la encuesta, del mapa y de las series estadísticas, pero otras jurisdicciones u otros organismos pueden mostrarla de otro modo, y desde el CINCA lo que nosotros proponemos es de antemano no considerar que la manera que proponemos nosotros es la mejor ni la única posible. A nivel nacional es la que nosotros encontramos, y hay un límite en la posibilidad de desagregación o en la profundidad de la indagación. Entonces, por una cuestión de escala, posiblemente a nivel más micro sea posible profundizar y hacer esas lecturas más detalladas. Por eso surge la pregunta de si, por ejemplo, en todas las localidades, nos surge a nosotros mismos, desde el CINCA y a nivel nacional, si en todas las localidades vamos a encontrar las mismas categorías. Productoras de cine, como una categoría que nosotros tenemos. Y no sé si en todas las localidades. Entonces,
salas de cine, hay bibliotecas, algunas sí, otras no. El, 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 el problema de cuando está el no es que cuando uno mira el mapa nacional y busca productoras de cine, por ejemplo, y están en muy pocas ciudades, bastante concentradas, sobre todo en Buenos Aires y en las grandes ciudades, y en el resto no. Y no solamente con productoras de cine o de videojuegos, que son bien específicas, con muchas otras categorías que nosotros proponemos, nos pasa eso. Entonces eso significa que hay menos producción cultural en esas jurisdicciones, en esas provincias, que hay menos actividad cultural, que hay menos circulación de bienes y servicios culturales. Bueno, no, en realidad no, seguramente no. Si se buscan otras capas o otras categorías como todas las expresiones del patrimonio inmaterial, o también las bibliotecas populares, o algunas fiestas y festivales, va a ver que existen otro tipo de manifestaciones o expresiones culturales que en este caso se mapean, y seguramente existen otras que no llegamos a distinguir. Y me parece que es muy enriquecedor que haya experiencias como la que están proponiendo ustedes para justamente identificar esas expresiones que pueden ser comunes en el territorio que están investigando ustedes, pero que también pueden ser o similares o comunes o diferentes, pero en un mismo registro, y entonces en un momento sea pertinente incorporar esa capa para incorporar ese tipo de fenómenos y eventos que no fueron registrados inicialmente. No está exento de dificultad, y también se podrían hacer mapas que se desprendan de un mapa general, que sean provinciales o no sé, municipales, y que solo contemplen las expresiones y la actividad cultural de esa localidad, identificada, relevada, medida de acuerdo a los consensos metodológicos que esa jurisdicción, bueno, alcanzó. Por eso les decía que esto se traduce en que esta generalización que hace el CINCA por necesidad metodológica puede esconder o invisibilidad de expresiones culturales propias de cada territorio. Bueno, para ir ya focalizando a una experiencia que nosotros realizamos hace poquito con la idea de federalizar un poco más el mapa y la información que se releva en el CINCA, a través de la red de enlaces y con un laburo muy, muy intenso, se decidió relevar y mapear los festivales y fiestas populares. Que encontramos, ya lo hemos encontrado a través teníamos una base anterior, base de datos un poco más viejita, que había quedado desactualizada, y que sabíamos que ahí había una riqueza que había que pulir y que había que actualizar. Entonces, se decidió hacer este mapeo, y el primer paso fue redefinir todas las variables, redefinir qué eran las fiestas y festivales, y empezar como desde cero a una base de datos con los propios actores de las provincias. Entonces, se decidió qué relevar, ahí se encontraron las definiciones, se decidió que las fiestas y los festivales eran eventos que se realizaban con cierta periodicidad, que tenían por objeto la celebración colectiva de elementos identitarios de la comunidad, que se transmitían por tradición y tenían permanencia en el tiempo, pero que se podían modificar. Se decidió que las variables de cada festival, o sea, qué se iba a preguntar, qué se iba a relevar y considerar para anotar cada festival. Bueno, el nombre, la dirección, el tipo de evento, si era la institución que lo organizaba, qué temática tenía. Las temáticas se consensuaron, hay un montón, hay históricas, cívicas, folclóricas, artísticas, expresiones de carnaval,
se hizo toda esa taxonomía para que cuando se identificaran los festivales o las fiestas, se supiera de qué tipo eran. El tipo de gestión, si eran públicas, privadas, mixtas, la periodicidad, cada cuánto se realizaban. Se decidió que para ser tenidas en consideración, las fiestas y los festivales debían realizarse, debían tener por lo menos 2 ediciones previas, o sea, históricas, y haber tenido la última no hace mucho más de 4 años, creo. Después, la cantidad de ediciones, el tipo de entrada, si era gratuita, paga, mixta. Todos esos consensos llevaron muchísimo trabajo, se discutió un montón. Teníamos en el equipo, además de sociólogas y economistas, una antropóloga, lo que enriqueció un montón el trabajo en particular con esta temática de fiestas y populares, pues tenía una sensibilidad mucho más ajustada a este tipo de debate, ¿no? ¿Qué se celebra? ¿Cuándo es una fiesta? ¿Cuándo se puede considerar como fiesta y no como feria, por ejemplo? Las ferias tienen un objetivo más económico de venta de productos típicos, por ejemplo. Entonces, esas no es que un festival no pudiera tener una pata comercial, pero de venta de productos, pero la fiesta y el festival, su objeto era el celebratorio, un conmemorador. Entonces, en esta primera etapa se definieron y conceptualizaron las fiestas. Está el documento específico que estaba en la filmina anterior, que pone, bueno, qué es una fiesta, cuáles son sus variables, etc. Y en la segunda etapa se realizaron los relevamientos. Cada provincia relevó sus fiestas y festivales y decidió las estrategias de recolección de datos. Eso es también fundamental, porque nosotros como equipo CINCA podemos tener muchas sugerencias, muchas aproximaciones que pudimos ir resolviendo a lo largo del tiempo y las podemos poner como un consejo, como un antecedente, pero fue fundamental que cada provincia pudiera decidir cómo ir a relevarlo. Obviamente se conversó, pero eso quedó a cargo de ellos. Y el CINCA consolidó una base de datos de fiestas populares y festivales que habían sido beneficiarios de diversas líneas de fomento del ministerio en los últimos años. Entonces eso sirvió también se compartió con las provincias por si no habían considerado alguna, para ir y chequear que siguiera alguna de esas fiestas, que siguiera activa. Y si no había información, porque no todas las provincias participaron, en el caso de que alguna provincia no hubiera participado, se usaron los datos de la base que les comenté antes de fiestas y festivales del 2013. Y se verificó que, continuaran en actividad. Finalmente, en la tercera etapa, se consolidó una base de datos nacional con todos los datos provenientes de los relevamientos provinciales y los otros registros a disposición del CINCA. Como algunos... Te quedarían 5 minutos, considerando que son 20 porque estamos como un poco más... Perfecto. Lo hago breve entonces, porque además son datos y la verdad es que es difícil retenerlos, sino este mapa muestra la distribución solo numérica, no está georreferenciada, de las fiestas y festivales. 3.255 en todo el país, de todo tipo. Carnaval, gastronomía, festival folclórico, artístico, de cívicas históricas. Un total de 7 fiestas cada 100.000 habitantes. Chaco, Jujuy, Catamarca, La Rioja y Neuquén celebran más de 21 fiestas cada 100.000 habitantes, un montón. Y según los datos de la encuesta de consumos culturales, 6 de cada 10 habitantes asistieron a una fiesta o festival en 2022. Después, también de acuerdo a la taxonomía que se definió previamente con los enlaces, se clasificaron y se obtuvo que las fiestas religiosas, las históricas y las artísticas
son las que, son las que más se realizan. También las tradicionales y las productivas, pero entre las tres primeras ya hay se llevan casi la mitad de los festivales y fiestas que se realizan. Después, por tipo de gestión pública, privada o mixta, lidera ampliamente la gestión pública, con casi 75%, y más del 80% tienen entrada gratuita, incluyendo las de gestión privada. O sea, el 72% de esas también tienen entrada gratuita. La entrada mixta se refiere a que capaz el festival es gratuito y para hacer alguna actividad puntual, algún espectáculo, hay que pagar alguna clase de entrada o bono. Pues más a nivel local, los datos que se extrajeron es que en Buenos Aires, acá se tomó Buenos Aires sumando Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, la provincia y la capital, se obtuvo que había 282 fiestas en la provincia para 17 millones y medio de habitantes, lo que da 1,6 fiestas cada 100.000 habitantes, promedio similar al de Cava, que tiene muchos menos habitantes, pero bueno, tiene muchas menos fiestas también. Acá está el mapa, acá sí está georreferenciado, no es muy precisa la definición, porque capaz la imagen se rompe un poco, pero si se ve la distribución es parejísima. O sea, hay fiestas y festivales en toda la provincia, prácticamente. Y después, bueno, no sé si me queda tiempo, pero brevemente, por ejemplo, yo dije no todas las provincias participaron, pero Salta no llegó tarde, pero se reentusiasmó con el proyecto. Tanto es así que generó una web propia, hizo un relevamiento que tenía a partir de las categorías que se, que se propusieron. O sea, no llegó a hacer el relevamiento, sí participó en la definición, en todo el trabajo previo. Y entonces, a destiempo, pero logró juntar la información, la mapeó, la categorizó, la clasificó, generó un informe, como que aunque en esta experiencia particular no llegó, capitalizó todo ese trabajo en un trabajo propio. Bueno, estas son otras experiencias de mapeo o de información localizada, pero me parece que lo más importante que yo al menos me llevo de este recorrido es que la voluntad del CINCA como un programa de alcance nacional y que depende del Estado Nacional es poner a disposición la información que sea comparable entre los distritos y que sea sistemática y que no, digamos, pese a toda la buena voluntad, hay niveles, hay detalles a los que no puede llegar, pero puede colaborar en mostrar este tipo de abordajes y sí, también, si se puede trabajar conjuntamente como para establecer puntos de partida similares, como para que el día de mañana, si la provincia realiza o no la provincia, el partido realiza algún relevamiento, algún mapeo que, que es sistemático, que es exhaustivo, se pueda incorporar, sobre todo para actualizar los datos que nosotros tenemos y bueno, servir como punto de partida, como antecedente para incorporar otras categorías o incluso también vamos, linkear mapas puntuales, ¿no? Como hacer zoom cada vez más chiquito partiendo tal vez de un mapa y una producción general. Eso es básicamente la idea general. Siento que me quedó un montón afuera, pero ya se me secó la boca. No, pero está muy bien y ha quedado muy claro el recorrido y la propuesta que traes, Laura. Muchas gracias. No, por favor. Después te vamos a hacer algunas preguntas. Eh, Bueno, y ahora le voy a dar la palabra a Karina Arellano, si estás por ahí, Karina. Y si podés dejar de compartir pantalla, así puedo compartir la presentación de Karina.
¿Estás, Cari? A ver si me ha escrito, si no, seguimos cambiamos el orden. Eh, Karina, ¿estás ahí? Hola, ¿me escuchan? Ahí está. Ahí estoy. Ay, perdón, Sí. no encontraba. Bueno, primero muchas gracias a todos, a UNTREF, bueno, especialmente a Romina y a Clarisa, que hace poco que venimos intercambiando, pero bueno, viene bien. Yo soy parte del equipo de BASIC, que es una experiencia muy, muy nueva. Recién en agosto pudimos poner online este proyecto, pongamos punto cero, ni siquiera punto uno, porque entendemos que bueno, el territorio de la provincia de Buenos Aires es demasiado amplio, con demasiada población, con una densidad eh, agobiante, más lo que tiene que ver con el corte urbano, la zona AMBA y la complejidad, pero también es verdad que no podía seguir como excusa que esa densidad y toda esa, esa como es, producción no se pudiera medir. O sea, era un desafío que tenía el Instituto Cultural desde que volvió a ser instituto en la provincia. Y bueno, afortunadamente fui parte de este equipo donde también trabajó Gerardo Sánchez, el economista, Hilario del Campo, Lucía, que es politólogo, Lucía de Genaro, comunicadora social, y estuvimos bajo la coordinación y el asesoramiento de Natalia Calcani, que bueno, la conocen, es socióloga, ella fue una de las, o sea, coordinó también el equipo CINCA en su creación, así que eso fue de mucha ayuda para nosotros. Un poco en la exposición contarles brevemente, más allá de que, bueno, hablaba ahí, intercambiaba con Romy, que después les quede también el link de la plataforma para que la puedan chusmear y, cómo es, y también contarnos qué les va apareciendo. Pero bueno, mi idea de hoy era solamente contarles cómo trabajamos. Habíamos empezado el año pasado, hace justo un año, apenas hace justo un año, con ¿cómo se le puede decir? Una sistematización de los propios, por precarios que a veces parezcan, los propios registros que tenían los agentes y los compañeros de la Subsecretaría de Industrias Culturales dentro del instituto. Eh, Era a razón de entre 12 y 15 registros, donde empezamos a sistematizar esta información. eh, no sé si ahí se puede ir pasando la filmina, perdón que yo estoy con un celular medio, ahí está. Teníamos nosotros como desde el vamos una decisión que no era, había una idea de observatorio, pero bueno, un poco charlando con Natalia, decidimos volcarnos un poco más hacia la idea de sistema, parecía lo de Cinca. Cinca fue nuestro faro siempre. También en ese sentido agradecer siempre, bueno, gracias a Laura, pero más en la figura de Fede Bonazzi, que estuvimos como trabajando con muchas fuentes secundarias, eh, y entre ellas muchas que ya estaban compiladas en Cinca, y otras que también íbamos a trabajar acompasándolas, o sea, viéndolas, un trabajo uno a uno con los registros que teníamos nosotros de fuentes primarias. Pero bueno, antes de llegar a eso teníamos la misión de producir y organizar información, que esa información sea válida, o sea, que tenga validez por un tiempo más o menos considerable,
construir a nivel territorial también masa crítica, de acceso gratuito, eh, y bueno, obviamente que en proyección que trate de ser lo más amplio, por más que no tuviéramos en ese momento sobre la mesa datos, por ejemplo, sobre, a ver, vamos a poner eh, educación y formación en cultura, ir teniendo la perspectiva, porque entendíamos que desde un enfoque más, si se quiere, ecológico de la cultura, eh, había algo que con cierto ese esquema de agentes, espacios y actividades nos hacía ruido o nos empezaba a quedar chico respecto a lo que eran los flujos de información, eh, el mapa de ese ecosistema cultural. Entonces, bueno, no sé si queremos ir pasando, vimos una discusión respecto de este mapa cultural y el buscador de la plataforma, la base que queríamos construir. Acá verán que también hay a futuro una idea de registro provincial, hay a futuro también ideas de investigaciones que tengan que ver con las categorías madre de lo que hasta ahora tenemos como base, pero bueno, eso es a futuro, por eso le digo, es un proyecto punto cero. Bueno, si queremos pasar, otro, como les decía, reconstruir información existente con muchas fuentes secundarias que tenían que ver o con Cinca, incluso con algunas fuentes que tenía también una articulación muy importante para nosotros, que fue la Dirección de Estadística de la provincia de Buenos Aires, que es, o sea, es nuestra alianza estratégica hacia la cuenta satélite de cultura, pero a nivel provincial, que sería en vez de el PBI, ver el PBG de la provincia y ver el impacto de la cultura. Ahí nos dimos un trabajo específico, hablo solamente una ventanita con el tema de la cuenta satélite provincial. Nos dimos ya una experiencia que coordinó Gerardo Sánchez y Daniel, ahora no recuerdo, o un par, o sea, un par de estadísticas con nuestro economista, y ya hay dentro de lo que es nuestra plataforma un primer informe conjunto respecto al impacto de la cultura en el PG provincial. Eso es por un lado. Por otro lado, unificamos información propia. Imagínense que esos son Excel que por un lado era todo caótico, pero por otro lado también veíamos un poco, como decía Laura, la forma, si se quiere, artesanal, por más que no era con una impronta metodológica específica, que también nos daba datos de acuerdo a las necesidades que tenía, o sea, el compañero que estaba en las expresiones de carnaval, la compañera que estaba con los diseñadores, no sé, que hacían prendas con materiales ecológicos. Estoy nombrando dos por decir la diversidad de cuestiones que nos aparecían ya en esos 15, 17, al final terminaron siendo casi 20 y pico de registros. eh, Era como de mucha porosidad porque traía un montón de información, pero también en un punto muy caótico. A partir de ahí tuvimos que desarrollar categorías y jerarquías para ese caos hermoso. Y como decíamos el otro día, bueno, con Clara, con Lucía, que tuvimos también una charla, eh, también hubo una parte, si se quiere, de arbitrariedad, más allá de conversaciones, mesas que fuimos teniendo con gente de esa subsecretaría más de industrias culturales. eh, eh, Hubo algunas decisiones que tomar que no estaban del todo, ¿cómo decirlo? Nada, a ver, por ejemplo, no tenemos dentro del buscador
un buscador específico por espacios. Y bueno, en realidad priorizamos tener eh, la idea del ecosistema por sobre la idea, como decía antes, de el agente, el espacio o la actividad. Un poco romper con algún tipo de mapeos que ya habíamos visto de experiencias también brasileras o del propio registro federal, que nos da la impresión, incluso lo hablamos bastante con Nati, de que puede llegar a tener, a ensuciar más rápido el dato, o sea, puede llegar a obtener mucho dato, o sea, mucho caudal, pero quizás no tan limpio. En ese sentido, quizás priorizamos un poco más, ir más despacio. Ya total era tan denso todo lo que teníamos por delante que ir más despacio y priorizar la validez del dato. A partir de ahí definimos, bueno, estaba ese primer universo objetivo, eran esos datos situados que fueron trabajados, esas fuentes primarias nuestras, comparadas una por una con las fuentes que teníamos en Cinca y otras fuentes. Por ejemplo, Salas fue trabajado con salas de teatro, fue trabajado con las de Cinca, con las de CPTI, o sea, en algunos casos se trabajaron 3 o 4 registros a la vez para consensuarlos en uno y para que eso tenga una validez mayor. Eso es lo que nosotros nos da una cierta garantía de que hoy por hoy tenemos los datos que están bastante limpios, o lo más limpio que pudimos. Eh, También se hizo, como nosotros estábamos partiendo institucionalmente, el proyecto partía desde una inquietud más de industrias culturales, se hizo en el caso de producción, de todo lo que nosotros llamamos producción o el ecosistema más productivo, se hizo un análisis por sector, o sea, por cada una de las actividades que nosotros le llamamos sectorialistas, eh, donde un equipo de compañeros que trabajó varios meses, hicieron entrevistas en profundidad y fueron como desgranando, más allá de lo que uno pueda pensar, por ejemplo, que son los roles y como es la cadena de producción de la industria editorial, esa investigación por cada uno de los sectores nos dio, que no sé si querés pasar, Romy, porque creo que hay una sobre las cadenas de valor que puede servir para este momento. Creo que está después. Eh, la pusimos muy atrás, me parece, ¿no? O no, no quedó en esta. Bueno, no importa. En cada una puede ser la industria editorial, como la industria del diseño, se fue como también hurgando en ver si había nuevos perfiles, si había perfiles que ya también habían caducado, teniendo en cuenta que el momento de convergencia también y la digitalización de un montón de procesos han creado nuevos roles, nuevos variables, o sea, otros espacios también dentro de lo que es el ecosistema de cada una de las actividades. Por otro lado, también teníamos desde el inicio una idea de ir pautando un manual metodológico, o sea, un manual de definiciones de todo esto que estamos contando, que lo van a poder encontrar dentro de la página. También fue para nosotros de Faro ahí lo que tiene que ver con el manual de uso de Cinca, y está hecho a imagen y semejanza respecto de las definiciones, pero está trabajados nuestras categorías y nuestras variables. Eh, Cómo decidimos ver estos subsistemas que nosotros llamamos dentro de lo que imaginábamos como nuestro mapa. Bueno,
si bien entendíamos que estábamos trabajando con industrias culturales y que ahí estaba casi todo lo que teníamos en la mano, y como decía antes, entendimos que había cosas que prever, eh, o sea, cajitas que en este momento estaban vacías, pero que había que tenerlas a futuro para ir trabajándolas. En ese sentido, nosotros trabajamos, abrimos mucho la categoría de producción con esto de los sectorialistas, con ver las cadenas de producción, eh, pero también tenemos una categoría de patrimonio que entendemos que si bien no está abierta todavía, tenemos que darnos un trabajo no solamente con la Secretaría, la Subsecretaría de Patrimonio, sino también con actores, bueno, lo mismo que hicimos con los sectores más productivos. También está, bueno, cultura en el espacio público, que estábamos entendiendo cómo todo lo que, bueno, entran las fiestas, las expresiones del carnaval, un poco lo que decía Laura, y también las ferias, eventos, festivales en plazas. Bueno, entendíamos que también el espacio público queríamos verlo eh, en una dimensión específica, como para poder trabajarlo de una manera también más novedosa. Eh, Después, bueno, educación y formación, que un poco antes decía, también no la tenemos abierta, tenemos algunos datos que están mucho más eh, dados desde la Dirección de Estadística, porque ellos trabajan no solamente la tasa de escolaridad de las escuelas específicas que dan orientación en cultura, sino también con ellos tenemos la posibilidad de llegar a articulados algún como es, a datos que tengan que ver con universidades, carreras, más allá de que también es un universo que, por eso digo punto cero cero, porque es un universo que todavía no abrimos, pero que sabemos que está ahí. También está cultura en el Ca- ámbito público. Karina, ¿Cómo? quedan 5 minutos. Sí, ok, ya, que es lo que el propio Estado tiene, y después comunicación y públicos y audiencias, que en realidad son categorías más hacia, hacia el interior. Comunicación es algo, no, las que son más hacia el interior, perdón, son cultura en el ámbito público y públicos y audiencias, que son como más cerradas quizás, porque son más de estadísticas y bueno, un poco lo que, de otro tipo de trabajos, como es el análisis de la encuesta de consumos culturales, o la puesta en marcha en algún momento de alguna estadística específica o encuesta específica. Bueno, un poco fue eso. Dentro de cada una de estas categorías se pueden ver ahí en producción, como les contaba, está, bueno, música, editorial, audiovisual, videojuegos, innovación tecnológica, que es algo que viene trabajando la subsecretaría, artes escénicas, artes visuales, diseño, bueno, multisector, que es algo que lo usamos también como lo usa Cinca, como para espacios o agentes o actividades que congregan a varias de las industrias en su conjunto. Eh, y bueno, un poco me parece que más que acá las otras categorías que recién enumeré, en comunicación algunos datos ya tenemos también por experiencias y eh, como es fuentes secundarias que tuvimos como entidades como ENACOM o algunas que ya nos preceden, educación y formación también, pero bueno, hasta ahora es poco lo que tenemos. Tendremos, no sé, un cúmulo, un universo de, pongamos, un poco más de 50.000 datos, pero lo que tenemos publicado no llega a más del 25% de ese dato. Acá, en esta filmina, era un poco para
para contar cómo hicimos con las fuentes, para trabajarlas de acuerdo a las categorías que nosotros nos estábamos planteando. Este fue el trabajo más rico creo que pudimos hacer. Y bueno, Decime, la Cari, verdad, ¿dónde querés que me quede? Porque no sí, no, voy creo pasando. que sí, sí, creo que más o menos estamos en, en, en la construcción de indicadores. Nosotros tenemos estos seis que es bueno, capital económico, o sea, la cultura en el PBG que ya estuve hablando, cuáles son las empresas culturales, la financiación pública de la cultura, el trabajo, el empleo cultural, en comunicación y cultura, el acceso que hay a la cultura, profesionalización, bueno, planificación está un poco más verde, y después también lo que hicimos es tener, en base a la perspectiva de UNESCO 2030, ver cómo nosotros también nos articulábamos con esos objetivos. En realidad, bueno, todo, el trabajo está recién empezando. Nosotros entendemos que por cada una de estas categorías y por cada una de aprovecho ese es un ámbito universitario, por cada uno de los grupos de trabajo que hay una conversación a darse para identificar problemas, para reconocer oportunidades, construir indicadores diferentes. Esto es nada más que un poner la mesa, una mesa que necesita muchas conversaciones, también para que pueda servir en la toma de decisiones, ya sea sobre elementos que estén en nuestro territorio y que puedan ser georreferenciados como dinámicas de desarrollo, y también que tengan valor en términos de valor ganancia, como que tengan valor no monetario, que sean de valor comunitario. O sea, ahí lo que sí se intentó hacer en términos de política cultural es de dejar algo bastante abierto, o sea, dejar una raíz eh, que deje muchas ventanas abiertas, como para iniciar una segunda instancia de este proyecto, que obviamente que tiene que hacer con muchísimas más personas y más colaboraciones, pero que bueno, para hacer un primer paso y una invitación a los municipios, a los agentes, a las organizaciones, nos pareció que estaba digno de ser presentado, y bueno, les agradezco mucho la invitación de poder haber contado un poquito de todo esto con ustedes. Muchas gracias, Cari. Muy interesante, la verdad. Eh, y bueno, también yo me noté un montón de preguntas, así que ahora vamos a escuchar a Clarisa y después por ahí seguimos conversando. Eh, Clary, ¿estás por ahí? Hola, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, Clarisa va a presentar el trabajo titulado La medición cultural en la provincia de Buenos Aires, perspectivas y desafíos para su abordaje. Y es doctora en Ciencias Sociales por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata e investigadora adjunta del CONICET. Vas a presentar vos, ¿no? Sí, ahí comparto pantalla, ustedes díganme si se ve bien. ¿Ahí se está viendo bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, arranco entonces. Vos marcame el tiempo, Romy, cualquier cosa sigue extiendo. Dale, yo te aviso. Dale. Bueno, en principio agradezco mucho la invitación de participar de este panel, y poder compartir con Karina y con Laura. Esta presentación en realidad es una presentación conjunta porque la armamos junto con Romy también. Si bien la voy a presentar yo, es un trabajo que venimos haciendo las dos. Y que surge, bueno, tiene muchos puntos de contacto con varias de las cosas que dijo Karina, que dijo Laura, como que me parece que ahí se encuentran varios ejes de diálogo. Surge un poco de dos lugares o dos espacios de trabajo que compartimos nosotras.
Uno es un curso que terminamos de dar hace muy poquito, que se llama El desafío de medir el territorio, la información cultural como herramienta clave en la gestión cultural pública. Es un curso del IPAP, del Instituto Provincial de Administración Pública. Y en ese curso la idea era poder brindar herramientas a gestores y gestoras del área cultural pública para construir datos y también indicadores que releven diferentes aspectos de la vida cultural de sus localidades, ¿no? Y por otro lado, la elaboración de un capítulo que estamos haciendo en este momento, más o menos, o sea, sobre el mismo tema, lo que vendría a ser la caracterización y la medición de la cultura de la provincia de Buenos Aires, en el marco de un proyecto de investigación sobre políticas públicas que tiene lugar en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP, donde la idea es, tenemos la intención de poder dejar una especie de raconto de estudios o relevamientos que fueron o son significativos para pensar esta caracterización cultural de la provincia, ¿no? Esta introducción para contarles un poco que se nos presentaban estos desafíos, ¿no? De construir tanto desde el lado del curso una propuesta pedagógica como desde el lado de este capítulo un texto en donde pensar esta complejidad de las mediciones culturales en esta provincia como Buenos Aires, que, como decía Karina, es tan amplia, es tan compleja, culturalmente heterogénea, y bueno, pensar nuevos abordajes también, sobre todo considerando más algunos materiales de tipo cualitativo que suelen dejarse como de lado en lo que son las mediciones culturales, ¿no? Así que bueno, un poco lo que venimos a proponer es un ejercicio en esta línea que pueda servir tanto para gestores culturales públicos como para académicos o extensionistas que trabajen en estos temas, ¿sí? Bueno, dicho esto, para pensar un poco esta caracterización y esta posibilidad de medición de la cultura, em, decía, tenemos unas primeras dificultades que tienen que ver con la extensión y la heterogeneidad cultural de la provincia de Buenos Aires, pero también hay otras dificultades que tienen que ver con, digamos, las condiciones precarias de los contextos institucionales donde se llevan adelante las áreas locales de la cultura, ¿no? Em, ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, hay varios autores y autoras, como por ejemplo Rebón y Tassat, en donde quienes han, digamos, comentado esta precariedad institucional, que si bien podemos decir que desde fines de los 80, principios de los 90, con lo que fue la reconfiguración de la administración pública, adquieren mayor jerarquía, digamos, las instancias locales, las gestiones locales, y dentro de eso las áreas de cultura también. Eso, más allá de eso, no, digamos, no se ha logrado desde estas áreas culturales locales la misma fortaleza institucional que a nivel provincial o nacional. ¿A qué me refiero con esto de lo institucional? Me refiero a la capacidad que tienen estas gestiones, capacidades, legitimidades de hacer frente a los problemas que se van presentando y poder resolverlos, ¿no? Esto es algo que, bueno, como decía, lo dicen varios autores. Yo tengo también un trabajo que hice en el año 2021 en la ciudad de La Plata sobre la Secretaría de Cultura de La Plata. Bueno, Romy lo ha hecho también en la ciudad de Mendoza. Y lo que hemos visto son algunos elementos como, por ejemplo, algunas discontinuidades que se dan en programas culturales a partir del cambio de las gestiones, ¿no? Gubernamentales o objetivos también de programas culturales que son poco claros, escasa sistematización de actividades o de acciones que se realizan desde las áreas de cultura locales. También, bueno, el eterno tema del escaso presupuesto o del presupuesto reducido de las áreas de cultura locales. También hay una cuestión en relación con las estructuras administrativas, que a veces suelen ser, digamos, con unos organigramas difusos, con áreas poco claras de pertenencia, ¿sí? Y las relaciones difíciles que se dan entre la municipalidad, las áreas municipales, la provincia y las áreas nacionales, que cuando son de diferente signo político, esas diferencias se vuelven aún más complicadas de gestionar, ¿no? Em,
En relación a esto también nos interesa resaltar, por ejemplo, un informe que salió en el año 2019 del Observatorio Cultural de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en donde se hizo un relevamiento con una muestra de 120 partidos de la provincia, de los 135 que la conforman, un relevamiento de las áreas culturales de los diferentes partidos, ¿no? Y algunos de los datos que aparecen en ese informe confirman algunas de las cosas que estamos diciendo. Por ejemplo, que el 99% de los partidos tienen un área de cultura, ¿sí? Esto va de la mano con lo que veníamos diciendo. Bueno, es un área que está jerarquizada, que de la mano de la jerarquización de los gobiernos locales también, digamos, se vio destacada. Sin embargo, menos de la mitad de esas áreas, por ejemplo, tienen un área exclusivamente de cultura, sino que comparten con otras áreas, como por ejemplo el turismo, la educación, el deporte, y diferentes tipos de carteras. Y otra cosa que también se resalta en ese informe que nos parece interesante decir es que, por ejemplo, el 88% de quienes están en la gestión cultural pública no cuentan con trayectorias formativas específicas, ¿sí? En gestión cultural. Esto no significa que no tengan experiencia, en el curso lo hemos hablado mucho, por ejemplo, esto de que, bueno, más allá de los trayectos formativos, entre comillas, académicos o formales, hay una profesionalización de hecho que se da, digamos, por el hecho de gestionar proyectos en territorio, pero es interesante pensar el aspecto de la formación también, si hablamos de una profesionalización, ¿no? De esa gestión cultural. Entonces, decimos, hoy nombrábamos que además de estas cuestiones que tienen que ver con la precariedad institucional de las áreas culturales, también hay unas dificultades para pensar perfiles culturales, ¿no? De la provincia de Buenos Aires. En este sentido, decimos, bueno, ¿cómo podemos pensar esos perfiles culturales en esta gran heterogeneidad y en este territorio tan amplio? Y acudimos a diferentes trabajos, estudios, sobre todo de índole cualitativo, en donde aparecen diferentes criterios de regionalización cultural, ¿no? Por ejemplo, a partir de la actividad turística o a partir de un criterio histórico. Cuando digo criterio histórico, no quiero decir que en la actividad turística o en los estudios que se centran en el turismo no hay una dimensión histórica, sino que son tomados la actividad turística y algún eje central de la historia de esas localidades como una clave de lectura para pensar el perfil cultural de esas localidades, ¿no? En ese sentido, planteamos una propuesta y les queríamos comentar, por ejemplo, la propuesta del historiador Alberto Di Paula, es un historiador bonaerense que se ha dedicado a estudiar aspectos fundacionales de las localidades de la provincia, ¿no? Y que propone clasificar las ciudades a partir de los rasgos de su fundación, según sean curatos o capillas, puertos, reducciones indígenas, fuertes de frontera o acantonamientos, ¿no? Eh, Esto es interesante porque si bien, por ejemplo, ya a mediados del siglo XIX, con el proceso de la conformación del Estado-Nación, hay una especie de homogeneización, digamos, cultural, estos perfiles se difuminan un poco, van quedando huellas de esos, digamos, acontecimientos fundacionales de esas localidades que siguen manteniéndose hasta el día de hoy y que son interesantes para pensar los perfiles culturales de las localidades, ¿no? Por ejemplo, después vamos a ver más adelante el caso de San Antonio de Areco, que lo trajimos como modo de ejercicio para pensarlo, que justamente nació como un curato o capilla y que ese perfil religioso le ha dado un sesgo cultural que incluso aparece también presente, no sé, en las políticas culturales de turismo o en su definición propia identitaria, ¿no? Relacionada con lo espiritual, con la religión, con las parroquias y con todo lo que tiene que ver con el turismo religioso, ¿no? Entonces, nos parecía como un buen aporte pensar esta dimensión histórica a partir, por ejemplo, de este acontecimiento fundacional. Acá hicimos un ejercicio con Romy de marcar algunos partidos, por ejemplo, a partir de esta clasificación.
y encontramos con que muchos de estas localidades del norte de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tuvieron su origen como fuerte de frontera o acantonamiento, ¿no? Y lo que dice, por ejemplo, el historiador que hace esta clasificación es que eso nos permite ver que ese acto fundacional, bueno, estuvo guiado por una zona de mucha conflictividad, muy precaria, donde había una indefinición entre lo privado y lo público. Digamos, esas huellas identitarias realmente son interesantes para pensarlas cómo se han mantenido a lo largo del tiempo o si se han modificado y de qué manera impactaron tanto en la identidad como en el perfil cultural de estas localidades. ¿Sí? Bueno, dentro de esa misma línea hay otra serie de estudios, por ejemplo, que trabajan con el conurbano, ¿no? Hablando de estas jornadas que hablamos del conurbano, nosotras nos fuimos a la provincia en general, pero es interesante retomar estos estudios porque lo que hacen es, a partir de diferentes ejes históricos y de estudiar, digamos, cómo han sido las transformaciones socioculturales, económicas, espaciales, urbanas, de todo lo que son las localidades del conurbano, también podemos pensar en diferentes perfiles identitarios o culturales, ¿no? De ese conurbano. Hay una serie de autores, como por ejemplo Kessler, Girola, Segura, que se han encargado desde también el ámbito científico pensar estas caracterizaciones, ¿no? Entonces señalan que, bueno, a lo largo del siglo XX hubo varios procesos de fragmentación urbana y de profundización de desigualdades cada vez más marcadas, sobre todo por el tema del negocio inmobiliario, que construyeron un nuevo paisaje urbano en donde esa desigualdad se plasmó territorialmente, ¿no? Entonces encontramos grandes barrios cerrados, conjuntamente o conviviendo con barrios sin planificación, barrios muy precarios, con mucha inmigración y también con migración interna digamos, y la emergencia de el efecto de la segregación espacial, ¿no? Y cuando pensamos estos procesos históricos en la conformación de identidades y de perfiles culturales, también señalan que en estas zonas, digamos, en estas localidades del conurbano, hay algunas identificaciones culturales a nivel regional, pero el principal nivel de identificación cultural es con el barrio o con la esquina, ¿no? Entonces, la vivencia de ese paisaje urbano, de ese entramado cultural, también nos ayuda a definir, a caracterizar, a pensar de qué manera abordar, ¿no? La vida o el perfil cultural de las diferentes localidades de la provincia. En el caso del turismo, por ejemplo, vamos a recuperar algunos estudios de una antropóloga de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, que se llama Cecilia Pérez Winter. Ella ha trabajado mucho, por ejemplo, con la historia del desarrollo turístico de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y en ese recorrido reconstruye no solamente las prácticas relacionadas con el turismo, es decir, cómo la gente vacacionaba, dónde iba, cómo se fueron transformando esas prácticas de ocio, sino también cómo desde las políticas culturales los diferentes gestiones se han ido reapropiando, digamos, de los discursos culturales, identitarios, para promover el turismo en las diferentes zonas, ¿no? de la provincia. Entonces, por ejemplo, acá hay una foto de Mar del Plata, ¿no? Que a fines del siglo XIX era una zona más de vacaciones de la aristocracia, de élite, y que ya para mediados del siglo XX se empieza a transformar en un destino más popular, ¿no? Más de la clase media, más, bueno, más a lo que se parece hoy en día vacacionar en Mar del Plata, ¿no? Entonces, otra de las cosas que dice Cecilia Pérez Winter es que con el inicio del nuevo siglo, alrededor del año 2000, el gobierno provincial empieza a darle un rol importante al turismo como una herramienta de desarrollo local y a partir, ¿no? de esa concepción del turismo, se subdivide a la provincia en diferentes regiones que tienen diferentes características geográfico-paisajísticas, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, algunas localidades de región campos, otras región playa, delta, región ciudades, región sierras, ríos o lagunas, que
por sí solo parece, ¿no? como una cuestión meramente geográfica o paisajística, pero en realidad, si lo pensamos como criterio posible de delimitación cultural, desde estas gestiones, ¿no? de las políticas públicas, se han combinado estos elementos geográficos, paisajísticos, con algunos elementos que tienen que ver con la idiosincrasia o la identidad cultural de esas localidades, ¿no? Entonces, después, por Quedan ejemplo, 5 minutos, ¿en Clarisa. serio? Por Dios. Sí, Bueno, entonces, por ejemplo, después, qué rápido se pasa cuando uno está hablando. Entonces, después, es interesante ver, cuando veamos el ejemplo, cómo ahí se combina, digamos, por ejemplo, todo lo que es la simbología de la región campo con los elementos identitarios o tradicionales y cómo las gestiones y las políticas públicas se van reapropiando de eso para crear una imagen cultural posible de esa localidad, ¿no? Bueno, bueno, ya estamos en la última parte. Y lo que traíamos acá como última parte para pensar tiene que ver con un ejercicio, ¿no? Para pensar de manera situada, ¿no? Esta medición cultural o cómo podríamos hacer para proponer una articulación de técnicas, de fuentes, ¿no? de abordajes que nos permitan entender esta complejidad. Entonces, dijimos, bueno, podemos recurrir a fuentes secundarias para elaborar un perfil cultural desde la complejidad, utilizando esta variedad de fuentes, ¿no? Datos de los sistemas de información cultural, en este caso, por ejemplo, del BASIC, ¿no? Porque estamos hablando de la provincia, y también otro tipo de fuentes como sitios oficiales, documentos, estudios académicos y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, en San Antonio de Areco podemos recurrir a fuentes digamos, oficiales como el INDEC, que no solamente nos brindan datos demográficos, sino también socioeconómicos, habitacionales y demás, a sitios oficiales, ¿no? Del propio municipio, ¿no? Que habla de la cuna de la tradición, de la capital nacional de la tradición, que está también estructurado en normativas, en diferentes leyes y también informes sobre la actividad productiva. En este caso estamos hablando de una zona de producción sojera, de maíz, que por ahí no tiene un perfil industrial, digamos, muy marcado, pero sí, si pensamos en otras ciudades, por ejemplo, hay ciudades que se definen mucho por su actividad productiva, ¿no? Porque tienen una actividad productiva muy destacada. Por ahí, un caso que se me ocurre, no es de la provincia de Buenos Aires, perdónenme, pero me parece muy significativo, como el caso de Cutralcó, como ciudad petrolera, ¿no? Hay muchos trabajos, por ejemplo, que identifican un perfil identitario de las poblaciones o las comunidades ligadas a la actividad productiva principal, ¿no? de esa localidad. Y ese es un dato interesante que no es un dato meramente o estrictamente cultural, pero que sí nos permite pensar en un perfil cultural. Bueno, acá habíamos traído un ejemplo que armamos en el curso del IPAP para pensar esta variedad posible de fuentes, ¿no? De antecedentes, en donde a nivel colaborativo fuimos poniendo, por ejemplo, relevamientos locales, normativas o redes culturales que también nos fueron sirviendo para ir tratando de encontrar esa complejidad y esa integralidad que tienen los espacios y los sujetos culturales. Bueno, esto lo armamos en función del BASIC. Dijimos, bueno, a ver qué hay en BASIC sobre San Antonio de Areco. Y lo que encontramos, bueno, fueron diferentes actividades culturales. Y de lo que más, digamos, la actividad que destacaba dentro de todas es la existencia de los museos, ¿no? Es en relación con, no sé, por ejemplo, carnavales, por ejemplo, bibliotecas populares. Bueno, también llama la atención las emisoras de radio, digamos, eso nos pareció que estaba bueno como fuente de datos secundarios porque realmente condensaba diferentes actividades culturales e instituciones que nos permitía tener por lo menos una foto, pero bueno, esta foto necesitamos de alguna manera complementarla con algún otro tipo de material cualitativo, que es lo que veníamos diciendo, ¿no? Entonces, acá traigo de nuevo a Cecilia Pérez Winter y a su trabajo sobre San Antonio de Areco, en donde piensa esta región campo en esta localidad específica y cómo está atravesada por un montón de construcciones simbólicas ligadas a lo gauchesco, a la tradición rural,
a una ruralidad bonaerense romantizada, a un discurso identitario vinculado con la inmigración, que también invisibiliza a otros sectores, ¿no? Y acá está el dato también que les contaba hoy de que, bueno, que su acontecimiento fundacional fue como capilla, ¿no? Y eso también le da un perfil religioso específico. Bueno, para terminar, ya esta es la última, así como para seguir pensando y abrir el debate, em, para poder hacer estos abordajes de la caracterización de la provincia de Buenos Aires y su medición cultural, es necesario combinar abordajes quanti y quali para construir estos instrumentos de medición que puedan dar cuenta de la complejidad de los entramados culturales. Esta complementariedad también nos permite abordar sujetos, espacios y prácticas desde una mirada territorial y también a partir de lo que vimos en el curso y bueno, y escuchando también a las expositoras y demás, la necesidad de promover hábitos de registro de datos culturales en las gestiones de nivel local, ¿no? Tanto también en la práctica académica y extensionista, como insumo y como contraparte para los sistemas de información cultural que existen, ¿no? Porque un poco también esto lo hemos hablado con Karina en otra oportunidad, la necesidad del diálogo, ¿no? En la posibilidad de construir estos sistemas y el conocimiento sobre la vida cultural de la provincia. Bueno, gracias. Recontra rápido siento que hablé. Gracias. Bueno, tenemos alrededor de 20 minutos, un poquito menos quizás, para debatir, para compartir qué posibles articulaciones podemos hacer. No sé si alguien, si quieren hacemos juntamos varias preguntas y van respondiendo las oradoras, ¿les parece? ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? Matías, Vale. adelante. Romy, bueno, agradecerle a Clarisa, a Karina, a Laura las presentaciones muy interesantes. Tengo muchas preguntas. Si te parece, Romy, las condenso. Son preguntas generales, algunas específicas y después, si les parece, Sí, las respondo. condensalas sí, son muchas que te respondan Ah, directo, y si voy a no, quizás yo sumo seleccionar, alguna voy a hacer otra. una selección. Este, a ver, con Laura, para Laura, que comenzó, me había apuntado muchas cosas. Había dos preguntas que tenía por ahí muy centrales, que es cómo mostrar ciertas especificidades o qué criterios se utilizan para mostrar ciertas especificidades de la cultura local a escala nacional, esa es una. Em, em, y mencionabas al final esta idea de poder generar un sistema o avanzar en un sistema que sea comparable, sistemático y de colaboración. ¿Y cómo se imaginan ustedes incorporar otras categorías emergentes que por ahí surgen a escala local en un sistema nacional? Eh, Te dejo ahí, avanzo con otras preguntas específicas por ahí para Karina. Dale. Si querés que las conteste o las decís todas juntas. Como prefieran. Porque si no, yo tengo Sí, miedo que se olviden de eso es breve igual, porque son sí. como esas. Dale, Ella dale. también. Bueno, entonces contestá y vamos con la respuesta de Laura y después sumamos a las otras preguntas, Mati. Eh, a ver, nosotros en el mapa, por ejemplo, en el mapa hay algunas experiencias que se hicieron creo que con la red de ciudades creativas, que era un programa de la gestión anterior del gobierno, no, de la anterior, que hacían unos relevamientos y unas caracterizaciones de algunas ciudades que no recuerdo bien cómo fue el criterio de selección, eh, donde se fue como bastante a fondo para identificar agentes, espacios y otro tipo de manifestaciones culturales. Y se hicieron trabajos como a medida y no estoy segura de si llegó a plasmarse en una capa del mapa que era habilitada solo para digamos, que no estaba accesible a cualquiera, pero podría ser, haciendo la salvedad metodológica, es, bueno, a mapa por ejemplo, no sé, provincia de Buenos Aires o mapa de Tierra del Fuego.
haciendo la aclaración de que cuando no hay mapa es porque todavía no están los datos o que no porque no tengan, sino que todavía no está relevado. Eso se podría hacer. Siempre todos estos desarrollos que involucran programación llevan su tiempo porque requieren dinero, pero son posibilidades, existe la posibilidad técnica. Hay que llegar como a un acuerdo de, bueno, ¿cuándo estamos listos para salir? ¿Cuándo consideramos que un distrito ya tiene un corpus de información suficiente como para mostrarla? Y, en la medida de lo posible, en principio las categorías que a nivel nacional ya están definidas y después incorporar todas las que no se pueda, los que sean emergentes locales, ¿sí? Eso era una posibilidad. Y después, en las bases de datos, si uno busca en el buscador, hay algunas especificidades, ahora no recuerdo cuáles, pero uno se da cuenta porque busca, qué sé yo, por ejemplo, como si dijera, no sé, no es salas de teatro, pero no sé, quiero alguna muy puntual que no esté en todos lados y que haya en 3 o 4 ciudades porque tuvo que ver con por ejemplo, con la red de ciudades creativas. Sale identificado entre paréntesis, producto de la base de datos de las ciudades creativas 2017-2019, por ejemplo. Entonces ya haciendo esa aclaración, se puede incluir en la base de datos, quizás no todavía en el mapa, porque hace falta pagar el desarrollo, pero sí en la base de datos haciendo la aclaración de que es un relevamiento específico que involucra algunas ciudades, como para que después el sentido común no diga, bueno, a ver, voy a buscar esta misma categoría en Formosa, y si en Formosa no hay, digo, Formosa no tiene. Y no sé, capaz que no tiene, efectivamente, pero capaz que no se llegó a relevar, porque no tenemos agentes que hagan ese tipo de relevamiento. Eso así grosso modo. Seguramente hay otros posibles No, ensayos. no, no, pero sí, sí, es una interesante salida para pensar estas especificidades. Sí, porque son posibles con poca plata, digamos. Claro. Eh, ¿Querés decir las otras preguntas, Sí, si Mati? no, doy paso a otras personas que quieran preguntar. Si no, sigo, tengo algunas más anotadas. Sí, yo también tengo algo. Pero por ahí, como quieras. No, decilas y vamos sumando. También pueden escribir por el chat y también hay más tiempo para elaborar la respuesta si alguien no se anima a hablar. Em, no, a mí me... Sé que es una experiencia en curso reciente, la del BASIC, Karina. Vos hablabas ahí de un trabajo de unificación de bases, de homologación, de construcción de taxonomía conectada con las categorías del CINCA. Un poco en esta línea te preguntaba cómo empezaron a tratar por ahí indicadores emergentes más propios de la provincia que no encajan del todo con las categorías o las taxonomías del CINCA, cómo hicieron con eso, qué estrategias tuvieron para conectarlas, pero a la vez marcar una singularidad. Un poco por ahí va la pregunta. Y a Clarisa, a vos, Romy, también. em, Me pareció muy interesante esta conjunción entre trabajo cualitativo y trabajo cuantitativo, la idea de construir perfiles para empezar a pensar cómo o qué mapear, ¿no? Estos perfiles de la actividad turística y la historicidad. Bueno, ¿qué perfil tiene el conurbano? Yo me preguntaba si no tiene un perfil industrial o una idea por ahí o una identidad construida por ahí en algunas zonas, sobre todo la zona sur. Eh, ¿Y cómo piensan que esa construcción de perfiles que marcan ahí como una impronta cultural pueden avanzar a partir de ahí en un mapeo o construir un mapa que dé cuenta de esto? O sea, que nos movamos a un terreno más de indicador, más cuantitativo. Lo digo porque nosotros estamos trabajando un poco con estas problemáticas, ¿no? De cómo relacionarnos con categorías más generales, cómo captar emergentes singulares, en nuestro caso del distrito de 3 de febrero. eh, en fin, gracias.
¿Querés contestar primero, Karina? Ahí está. Eh, no, un poco, la verdad, nosotros cuando pensamos las categorías, sí, fuimos viendo este tironeo con Cinca. Imagino que eso, cuando uno lo lleva desde lo provincial a lo municipal, también sucede. ¿En qué sentido lo digo? Eh, Nosotros, por ejemplo, si bien hay muchas coincidencias en las categorías, entendíamos que, por ejemplo, algunas innovaciones que hicimos, esto de cultura en el espacio público, a futuro estamos apostando a que haya una cartografía que no tiene, o sea, que tiene una especificidad bonaerense. Eh, Puede que nos estemos equivocando, ¿eh? No, también un poco se va a tratar de eso, pero en ese sentido, o sea, hay algo que intuimos que, por ejemplo, respecto a los espacios, como decía antes, o a los agentes como agentes, o a los proyectos, nos, eh, no nos hacía sonoridad respecto a lo que veíamos con los registros. Y no quiere decir, ojo, que no haya espacios. Tenemos, creo que, un relevamiento, el mejor relevamiento, o sea, por lo actual, no es por creída, de espacios, por la porosidad que tiene el instituto las políticas. Sin embargo, eh, cuando uno eso lo cruza con algunos sondeos que hicimos respecto de la población y la actividad cultural, tiene mucho más que ver con la apropiación de ir al cine, ir a la feria, llevar a los chicos eh, participar un poco como decía Laura, la fiesta local, que a la apropiación del espacio en sí. O sea, y eso que parece argumentativo y que un poco también lo traía Clarisa, que está como en lo comunicacional de los actores, nos parece que es muy importante. O sea, la forma en la que la gente enuncia su práctica cultural. Nosotros a eso, está bien que somos comunicadoras, ¿no? Pero a eso le estamos dando una importancia también, respecto a cómo esa instancia enunciativa de cómo se piensa, más por el momento, ¿no? De convergencia y de transformación de la práctica. Y por el momento, ya terminó, pero por el momento específico que es pospandemia, o sea, un momento donde hay un parate de la actividad cultural y a nivel analógico, por decirlo, y después empieza a haber también retroceso en la actividad digital. Entonces, en todo ese lío, para nosotros, no sé si es claro lo que estoy diciendo, pero la forma en que se están enunciando, ahí voy un poco con Clarisa, cualitativamente las prácticas culturales nos sirve un poco de guía en esto de ver cómo acomodamos lo más local, micro local con lo municipal, por decirlo de alguna manera, o provincial. Gracias, Karina. Puedo meter un bocadillo en relación con lo que dice Karina, o sea, como que me voy a meter en su respuesta, perdón, pero Cari, vos nos habías contado algo que para mí está re bueno para comentar acá, que es lo de la categoría del espacio público que incorporaron, la dimensión que tiene el BASIC, que no está en el CINCA y que permite registrar, por ejemplo, expresiones culturales callejeras, ¿no? Que Claro, incluye nosotros lo ahí, comunitario también. Eso me parece que está re bueno como ejemplo para esto que preguntaba Matías, ¿no? De claro, cómo a ver, rearticular. nosotros no podemos desconocer en el 2024 al grupo de arte callejero, o sea, al GAC en toda su actividad. Quiero decir, también hay una actualización que va de suyo. Eh,
eso tiene que ver con experiencias que ya tienen mapeadas, un montón de investigaciones, no solamente con niveles de organización de esas cartografías. Teniendo en cuenta eso es que dijimos, no podemos salir, o sea, no es nada más que eh, la intervención de lo que va a ser a ver, un monumento o la feria, sino que también estamos entendiendo que hay otra porosidad que hace años que se viene cartografiando, quizás no desde el Estado, sí desde situaciones emergentes, donde hay que por lo menos, es lo que decía, si bien no lo tenemos, tenemos que tener la mesa preparada para que eso suceda. Meto un bocado, porque justamente en la última mesa que hicimos salía la cuestión de mapear estos intangibles, por decirlo de alguna manera, que no son espacios que están geolocalizados específicamente en un lugar con coordenadas geográficas, sino que son zonas del espacio público que son usadas recurrentemente y que Total. tienen una significación, ¿no? Y esta idea de cultura en espacio público justamente me parece que es un acierto para pensar esas realidades y abre una complejidad metodológica para abordarla, ¿no? Porque una cosa es Total, que... y una demanda de cooperativa inusitada. Lo que pasa es que, Sí, bueno, ahí está nuestro desafío también, ¿no? totalmente. Abrirnos. Sí, yo ahí un poco le contesto a Matías y también tomo lo que están diciendo porque es parte de la respuesta. Me parece re interesante esta mirada de ecosistema cultural, porque sí, permite como una mirada más dinámica del territorio, ¿no? De empezar a visibilizar los flujos, los intercambios, estos espacios más híbridos o actores o agentes culturales itinerantes, ¿no? Que esa mirada del mapa como más estático y registro individual a veces queda como que se escapa. Y en este sentido también le contesto a Mati, como que lo que venimos trabajando con Clarisa, que es muy emergente también de lo que pasó dando ese curso, que no sé si quedó claro, pero el curso que daba agentes estatales, digamos, que trabajan en áreas de cultura. Entonces, la idea era que empezara a crear una mirada, de evaluar y de generar datos desde los territorios. Ante la devolución también de los comentarios, la participación que salía con quienes efectivamente gestionan a nivel local, es que apareció mucho el emergente de no hay nada en mi localidad, no hay información de ningún tipo. Entonces, como más como un punto de partida de traer todo lo que sí hay, ¿no? Desde normativas, legislaciones, a estudios históricos, a caracterizaciones turísticas, para a partir de ahí complementar con los estudios cuantitativos y sí empezar a pensar en esto, un perfil cultural posible de cada zona. En este sentido no tenemos una respuesta, Mati, de cómo se, podría ser un mapeo final, pero yo creo que una pista está en cómo lo han pensado desde el BASIC, ¿no? Desde el BASIC y esto de integrar como la mirada quali y quanti, ¿no? No sé, si uno piensa en una localidad que es playa y funciona como playa, por supuesto la producción cultural va a estar súper determinada por la temporada alta del verano, digamos, ¿no? Como, y de entrada eso te obliga como a articular con otro tipo de indicadores más turísticos. Ahí Karina Sí, quería decir sí, algo. una sola es quirúrgico. No, y también no tenerle miedo a la escala. O sea, hay algo como que eh, tiene que por eso estoy re de acuerdo con lo cual y también y con que tiene que ver con que, bueno, si no va a tener escala industrial, por decirlo de una manera, ¿qué hacemos? Hay infinidad de cuestiones sin escala, no la Sí. medimos, es algo ahí entre lo particular y lo universal que hay que de alguna manera sortear, no tenemos la respuesta, pero bueno, hay que atreverse a algo. Nutrir. Ahí me gustaría, faltan muy pocos minutos, no sé si alguien más tiene una pregunta, pero para seguir el intercambio, yo tengo una pregunta como muy operativa. Querían decir algo, comentar algo, me parece. No, muy mini. O sea, a mí lo que me hace ruido de la posibilidad de plasmar todo el tiempo es que esto es una cuestión personal, ¿no? Pero la foto permanente me parece que no es realizable. Por eso tengo el recuerdo de esto que discutimos en el CINCA de los festivales, es, bueno, ¿hiciste dos por lo menos?
Porque si no, si es, bueno, qué sé yo, una batucada que, bueno, pasó por mi esquina y yo la mapeo qué sé yo, el año que viene ya no está, el siguiente tampoco. Me parece que también la posibilidad de definir, aunque sea mínimamente, ciertos criterios de permanencia son necesarios a la hora de un mapa, una expresión de fenómenos culturales, porque sobre todo si además nadie después lo va a poder actualizar y bajarlo del mapa, sino que era una cosa recontra súper super representada de quizás fenómenos que no tienen, y eso no empobrece la expresión cultural, solo que permite que la actualización o ese registro sea más sensato, porque me parece que el otro implica no sé, como una ventana fija, una cámara fija que esté filmando todo lo que ocurre. Parece que eso es impensable para mí, no sé. Totalmente, Laura. Está buenísimo. No, yo quería dejar planteada una pregunta pensando en futuros intercambios y que tenemos presente a dos agentes que trabajan en lo público y que del otro lado estamos quienes estamos más en el ambiente universitario. ¿Cómo se traza concreta y operativamente una articulación con sus instituciones, digamos, tanto programas, no sé cómo llamarlo, llamémosle programas, para no entrar en el lío de organigrama? Estamos haciendo un mapeo en un TREF o en La Plata, queremos articular, hay que hacer un convenio, es informal, tienen recurso humano, presupuesto como para colaborar, queda en una colaboración de te mando unos PDF y tomen las taxonomías que también es válido, pero como para entender un poco cómo es el contexto actual. El contexto actual es muy voluntarioso. Parece que tiene que ver con todo lo que uno pueda aportar de ganas de trabajar. eh, y obviamente sí, los convenios son como el marco legal institucional que permite salir a la calle. Y también, esto no lo dije, pero cuando las provincias van a relevar y decir, bueno, que somos enlaces federales, queremos información, también hay una carta de presentación que avalada por el ministerio, como que todo eso tiene su peso simbólico y habilita que los agentes y los espacios te den información. Pero me parece que si hay acuerdos de actividades, proyectos, llamémoslo, pero porque tienen un producto final acordado, que el primer paso es justamente generar esos acuerdos de qué es lo que vamos a hacer juntos y después ver de qué modo se pueden llevar adelante de las dos partes. El recurso siempre es poco, pero bueno, qué sé yo, ya le dije, la encuesta salió un poco así, ¿no? Se planteó como un producto posible, se consiguieron los fondos y después se hacen los acuerdos que corresponden. Esa es más bien la excepción, pero si partimos de las ganas de laburar de nosotros los trabajadores, se pueden hacer cosas puntuales, bueno, con vistas a que después crezca, ¿no? Obvio. Buenísimo, gracias. Les vamos a escribir. Eh, Bueno, por nuestra parte, no solamente que es inicial, tenemos una buena noticia, que es que si bien el proyecto había nacido desde una subsecretaría, en la semana que viene tendríamos nuestra primera reunión con jefatura de gabinete, pasaría a ser directamente de la presidencia del instituto. Con lo cual, bueno, eso ya es otro marco, implica otra instancia institucional y hasta ahí es la semana que viene, es todo muy incipiente, como decía Matías. Eh, Imagino que desde ahí ya hay otro plafón, otro marco institucional como para activar. Yo sé que tanto Florencia como Cintia tienen como mucha instancia con universidades por lo que tiene que ver y si tiene que ver con lo personal también, bueno, nosotros con Cinca ya firmamos nuestra intercambio y de hecho ya estamos intercambiándonos información vía FEDE, eso funciona. Algo que iba a decir es que bueno, que que esa instancia, si tiene que ver con lo que yo imagino, es que debería haber por cada una de las categorías mesas de trabajo como uno tiene en un instituto académico.
Eso quiere decir mesas de trabajo con entrada, salida, donde uno pueda tener instancias de vivero, o sea, de cuidado de una discusión, para que después, como decía Laura, algunas cosas serán se podrán plasmar, otras no, pero tiene que existir la parte invernadero donde todo pueda conversarse, ¿no? O sea, si es como a mí, pero yo no decido todo, pero si es como yo imagino un futuro, sería de que cada una de las categorías tendría que tener grupos de trabajo específicos y articulaciones académicas específicas, concretas. Más allá de que también en una tercera instancia tiene que haber un contralor de los municipios respecto a cada una de las fotos que sacamos, como dice Laura. O sea, yo puedo decir, yo tengo esto, esto y lo otro, porque lo dice el INDEC, porque lo dice esto, porque lo dice el otro, porque son mis fuentes. Pero mi reaseguro de eso es que haya alguien del municipio que me diga, esto existe, esto no existe, aquel se mudó, es así. Y ese es uno de los desafíos más grandes que tenemos, o sea, que se formalice la cuenta satélite provincial, la red municipal y ese ida y vuelta de información y las mesas por categoría con universidades. Para mí pero esto lo dije, es personal completamente, no es que es una decisión institucional, pero bueno, trabajaría en esa línea. Sí, totalmente. La verdad que sería como el trabajo ideal. Bueno, estamos en tiempo. Agradecer nuevamente a las participantes, a quienes están escuchando ahí en un silencio muy respetuoso pero atento, y a Martín Biagini, que está en la coordinación técnica por parte de las jornadas, por supuesto también a todas las universidades que forman parte de las jornadas por impulsar este tipo de espacios en este contexto tan hostil para las universidades públicas. Y bueno, esperemos que nos volvamos a reencontrar, después hacemos intercambio de contactos. Gracias. Gracias. Muchas gracias por el espacio. Gracias a Adiós. ustedes y a todos. Chao, hasta luego, buen Chao. fin de semana. Hasta luego.